Cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar de sindicatos y de huelgas de conformidad a lo estipulado en el Código Sustancioso de Trabajo. Los sindicatos son una asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de los intereses económicos, laborales y profesionales de los asociados. En el momento en que se desarrolla un sindicato, en los estatutos se reglamentarán las condiciones y las restricciones de admisión que van a tener estos asociados. Es muy importante aclarar que esto puede ser mediante una afiliación y que los sindicatos no pueden ser objeto de negocio o un ánimo de lucro. Igualmente, los sindicatos están abarcados las entidades privadas, públicas y oficiales. No obstante, las entidades oficiales no pueden participar personal del Ejército Nacional o del Cuerpo de Policía. El artículo 39 de la Constitución Política indica que todo trabajador tiene derecho a afiliarse a un grupo sindical. De igual forma, se adquieren unos derechos y unos deberes al asociarse en caso de que el empleador vulnere los derechos de este sindicato. Puede tener una sanción económica de 5 salarios mínimos a 100 salarios mínimos. La clasificación de los sindicatos se encuentran por empresa, por industria, gremiales y oficios varios. La organización de los sindicatos. Como bien les informé, los sindicatos deben tener unos estatutos en los cuales se debe tener una claridad para formar este sindicato. La primordial es que un sindicato tiene que formarse con mínimo 25 personas para crear el sindicato y deben tener unos estatutos en los cuales se puede ejercer este sindicato. La denominación del sindicato, el objeto, las condiciones, el número de afiliados mínimos o máximos. Mínimos por norma son 25, máximos puede ser, depende de la empresa en la cual se elabore, la cuantía y la periodicidad, el procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias, porque bien sabemos, si el sindicato no se entorna en un negocio, un ánimo de lucro, sí debe tener un sustento, y el sustento es en el momento de la afiliación por parte de los trabajadores. Debe tener una celebración de asambleas, unas reglas para administración de bienes, normas por si el sindicato se llega a liquidar y las demás necesarias que genere este sindicato. Una vez se cree el sindicato va a tener personería jurídica. A partir de la fecha de constitución, a la fecha de que se firme el acta de iniciación, va a ser reconocida la personería jurídica. De igual forma, ante el Ministerio de Trabajo debe erradicarse una solicitud en la cual mínimo 20 de sus afiliados debe generar la solicitud al Ministerio de Trabajo a través del Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical. De igual forma, el sindicato puede determinar en sus estatutos la expulsión y o separación de miembros. El sindicato puede expulsar de la asociación a miembros en la cual decidan que está incumpliendo con el labor sindical, y debe ser por la mayoría de los asociados. La suspensión se genera si el asociado o afiliado deja de participar voluntariamente por el tiempo de un año a la profesión en la que estaba. Los sindicatos también se pueden diluir o liquidar. Se puede diluir o liquidar dependiendo de los estatutos que se formen. Si dos de las terceras partes de la organización adoptada en la asamblea general
por una decisión judicial o por la reducción de afiliados. La reducción de afiliados quiere decir que si no existen los 25, que es el tope mínimo, eh, no se presenta ese tope mínimo, automáticamente disolución del sindicato se generará automáticamente. Una vez se crea el fuero sindical, una vez se genera el sindicato, automáticamente hay un fuero sindical. Este fuero sindical lo gozan algunos trabajadores del sindicato, en los cuales se encuentran los fundadores del sindicato. Los trabajadores están amparados por 3 meses por haber sido fundadores. El otro caso es las personas que se asocian al sindicato tendrán el mismo tiempo de los fundadores, siempre y cuando todavía no esté constituido el sindicato ante el Ministerio de Trabajo. Una vez se genere la afiliación a la dirección del Ministerio de Trabajo, contará el mismo periodo que los fundadores, las personas que se hayan vinculado en el periodo sindical, y los miembros de la junta directiva que generen ese sindicato. Justas causas para despido. Cuando un afiliado se encuentra dentro del sindicato, pueden haber justas causas de despido, como la desvinculación laboral por parte del afiliado o el término de contrato legal vigente que se tenga con el afiliado, bien sea por mutuo acuerdo unilateralmente o por la liquidación o la clausura de la empresa. Los conflictos colectivos de trabajo. Aquí entramos ya el término de la huelga. Una huelga se entiende por la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo. No obstante, la huelga no está habilitada para los prestadores de servicio público. En ellos está el rama de poder público, empresas que su objeto social es de alimentos. Los hospitales o clínicas no pueden hacer una huelga. Establecimientos de carácter social, higiene, servicios públicos, agua, luz, telecomunicaciones. Requisitos para una huelga. Inicialmente no se puede efectuar una suspensión colectiva del trabajo, cualquiera que sea el origen. Siempre debe haber unos estatutos antes de generar la huelga. Siempre y cuando se genere un conflicto colectivo, se puede dar la suspensión del trabajo hasta que se haga una conciliación. El arreglo directo con la empresa puede ser de 10 días. En caso de que se firme una negociación, se plasmará en un acta entre empleador y sindicato y continuarán las labores. En dado caso que no se genere el acuerdo, se firmará por parte del empleador y el sindicato y se promoverá la huelga. Posteriormente va a haber una mediación. Se van a decretar unos conciliadores y estos conciliadores mediarán los puntos que no se hayan acordado con los sindicatos y el empleador. La función de los conciliadores es determinar sus pruebas para que ilustren la visión del problema que hay entre trabajadores y empleadores. La función de los conciliadores en la función de los conciliadores se determinarán en un término de 24 horas. En caso de que estos conciliadores no acepten el cargo, se reemplazarán estos mismos mediante acta. En caso de que el conciliador logre el término de acuerdo entre la empresa y trabajador, se podrá firmar un acta. En caso de que no, se declarará la huelga. La huelga se declarará y los trabajadores deberán retirarse de su lugar de trabajo pacíficamente, sin ninguna alteración al orden público. La huelga siempre va a estar supervisada por los organismos policivos
y donde se darán cuenta si va a haber o no va a haber actos delictivos. Los contratos de trabajo serán suspendidos por el término de la huelga. Habrá un tribunal de arbitramiento en el cual estará compuesto por el sindicato, por la empresa y por el Ministerio de Trabajo. Ellos estarán abiertos a conseguir la información necesaria para saber el término por qué no se pudo llegar a un acuerdo y evitar la huelga. Los árbitros tendrán un tiempo estipulado de 10 días para ejercer su función y generar un acta de acuerdo entre empleador y trabajador. En dado caso que esos 10 días no se puedan generar, tendrán una prórroga de 10 días hábiles. El tiempo es muy corto, nos queda mucho por expresar. Profe, le agradezco mucho y vamos a debatir este tema. Feliz noche.